hemos visto cómo Dios se defendió solo en el templo de Dagón, ¿no? Y vimos que Él no necesita que nadie pelee sus batallas. Así que ahora en el capítulo 6 nosotros estaremos viendo la fase final del exilio del arca. 7 meses, 7 largos meses de plagas y humillaciones para los que en aquel tiempo eran la superpotencia militar. Así que después de esta introducción, iniciamos. Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 6 del primer libro de Samuel nos corresponde el día de hoy. Te recuerdo que tenemos, para que puedas obtener el devocional de primera y segunda de Samuel, así que para que tú puedas ir avanzando en tu crecimiento espiritual. Está aquí en la pantalla y tenemos el enlace en la descripción del canal. También puedes pasar la cámara de tu celular en este código blanco que ves en la pantalla y eso te va a dar automáticamente el enlace donde tú puedes conseguirlo. Así que si quieres acompañarnos con el estudio a través de los videos, qué bueno. Si quieres tener algo escrito en tus manos y poder hacerlo a tu tiempo y poder reflexionar, y hay secciones para escribir también, bueno, te recomiendo el devocional. Muy bien, sin más ni más, pasamos a la escritura. Voy a poner yo acá la Biblia. Ahí estamos, capítulo 6 del primer libro de Samuel. Así que los filisteos devuelven el arca. Estoy usando la Reina Valera 1960. Así que esta es la Biblia que siempre he usado. Es bueno usar otras Biblias también para... A veces hay palabras difíciles de entender y es necesario poder comparar para tener una mejor comprensión de nuestra lectura, ¿no? Muy bien, vamos a ir entonces a la Biblia. Dice versículo 1 y versículo 2, dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Recuerdas? Nosotros estuvimos viendo eso la semana pasada en el capítulo 5. Estuvo 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar, ¿no? Asegurándome de que está aquí la Biblia en la pantalla. Muy bien, entonces ahora viene la discusión. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué debemos hacer? Preguntan a los sabios. Ahora sí están buscando un poco de sabiduría. Esta va a ser una lección muy interesante que vamos a estar nosotros leyendo el día de hoy, ¿no? Y leyendo estos pasajes nos damos cuenta de que hay una rendición aquí, ¿no? Es inevitable rendirse ante la mano de Dios, tarde o temprano. Incluso la Escritura dice: toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Delante de Dios todos nos doblegamos tarde o temprano. El capítulo es así como comienza, con un dato temporal en el verso 1, ¿no? Diciendo que estuvo el arca ahí por 7 meses. Y en el versículo 2, finalmente los filisteos se quiebran, ¿no? Y se hacen la pregunta: ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces los filisteos, dice, llamaron sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? 7 meses es mucho tiempo para sufrir tumores y plagas. Recuerdas todas las enfermedades que les estaban llegando, ¿no? Intentaron mover el arca de una ciudad a otra y lo que sucedía es de que esa próxima ciudad también se enfermaba y vivía las calamidades, porque no era el lugar, no era, es Dios el que está llevando juicio, ¿no? Intentaron ignorar el dolor cambiándolo de lugar y llevándolo a otros, llevaban el dolor a otros, ¿no? Pero llegó al punto donde la resistencia ya no resiste, válgame la redundancia, ¿no? Y la mano de Dios es mucho más pesada que la terquedad humana. Así que aprendieron, digamos, por las malas. Hay un dicho que dice: el entendido a señas y el rústico a patadas. Estos aprendieron por las malas de que no puedes retener a Dios, ni puedes ganar una guerra de desgaste contra el Dios Todopoderoso. Pero esto nos lleva a reflexionar a nosotros en nuestra vida, porque ¿cuánto tiempo llevamos nosotros peleando con Dios en alguna área de nuestras vidas, ¿no?
¿Será que llevamos ya los 7 meses? O quizá llevamos 7 años. A menudo nosotros alargamos nuestro sufrimiento porque nos negamos nosotros a preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? La rendición en la vida del creyente no es una derrota. Este es el comienzo de la sanidad y de la restauración. Mi hermano, si estás en esa situación, no esperes a que pasen 7 meses de dolor. Eso es innecesario. Ríndete al Señor, si es que Dios te ha mostrado que es tiempo de rendirse. Versículo 3 dice, y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, pagadle la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Entonces viene el consejo de los sabios, ¿no? El costo de la culpa y la insuficiencia de esta gracia barata para ellos. ¿Por qué barata? Ahorita veremos. Los sacerdotes pagaron, están diciendo hay que pagar cierta cantidad. Son sacerdotes paganos. Recuerda eso. El consejo que dan es un consejo bastante interesante. Si vas a enviar el arca, no la vayas a enviar vacía. Paguen por la expiación, ¿no? Ellos entienden, aún en su paganismo, ellos entienden este principio universal. El pecado crea una deuda. Ellos entienden que han ofendido a la deidad y no pueden simplemente decir lo siento. Y van a devolver el arca como que si fuera un paquete que te llegó por el correo pero no te gustó. No, se requiere de una reparación, se requiere de un costo. Y ellos entienden eso. Entienden la relación entre lo divino y cómo debe restaurarse. Y debe hacerse a través de un sacrificio. Debe haber un pago por la culpa. Nosotros vivimos en una época de gracia, como usaba el término al principio, una gracia barata, ¿no? Donde nosotros pensamos que podemos pecar y podemos seguir adelante sin consecuencias, sin arrepentimiento. Pero el perdón, mis hermanos, tiene un costo para nosotros. Y el costo para nosotros no estamos hablando de joyas, no estamos hablando de oro. Estamos hablando de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos acercarnos a Dios con las manos vacías, asumiendo como que Él nos debe el perdón. Debemos nosotros venir reconociendo la inmensa deuda que fue pagada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no podemos pagar esa deuda. Él la pagó. Pero la gracia no es barata. La gracia costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de Dios tiene un costo alto. Tan alto que nosotros no podíamos pagarlo. Tuvo alguien que representarnos. Versículo 4 dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Versículo 5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Quizá, no estamos seguros todavía. Quizá esto traiga la solución, ¿no? La gloria de Dios se ha manifestado. Se ha reconocido ya el pecado, lo que se ha dañado. Se entiende que es una deuda y es una deuda que debe saldarse.
Entonces, la forma, ¿no? Como un simbolismo, o de esto se trata nuestro mal, son tumores de oro, ¿no? Y son ratones de oro. Pero sale aquí la pregunta, mis hermanos, ¿cómo le dan la gloria a Dios haciendo estatuas de sus enfermedades y de las plagas, ¿no? ¿Cómo le dan gloria a Dios haciendo ese tipo de cosas? Lo que pasa es que al hacerlo, están admitiendo públicamente: tú nos hiciste esto, tú ganaste a través de esto. Y estos tumores y estos ratones son una prueba de tu poder y son una prueba de nuestra derrota. Dar gloria a Dios aquí, mis hermanos, significa reconocer la verdad del juicio justo de Dios. Ellos no están escondiendo su vergüenza. No, la moldean en oro y la envían como una especie de testimonio. Eso es muy interesante en esta cultura. Nos enseña bastante, nos muestra verdades necesarias para nuestros días el día de hoy. ¿Por qué? Porque la confesión, mis hermanos, debe ser una confesión específica. Nosotros no vamos con Dios, o no debemos ir con Dios y decir: Dios mío, perdónanos si ofendimos a alguien. Nosotros vamos y decimos: Señor, hice este mal. Este es mi tumor y este es mi ratón. Tenemos que ir de una forma clara y detallada. Y reconocer de que Él es justo. Y que Él tiene todo el derecho y toda la autoridad de juzgarnos. Mis hermanos, nosotros damos gloria a Dios cuando somos honestos sobre nuestros pecados. Y somos específicos sobre nuestros pecados. Y dejamos a un lado las excusas. Cuando nosotros hacemos eso, también nosotros estamos dándole gloria a Dios. Muy importante. Versículo 6 es el que nos corresponde. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endureció su corazón? Ya tienen ellos una historia, ellos ya saben lo que ha pasado con Egipto. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Interesante, porque trae a la memoria algo que ya se ha vivido en la historia, ¿no? Estas memorias son advertencias contra el corazón duro del presente. Las memorias, los castigos y los juicios del pasado son memorias para la dureza del corazón en el presente, ¿no? Eso es lo que está diciendo el versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones? Así como lo hicieron Faraón y los egipcios. Estos son años después de que eso sucedió. Ellos son una nación pagana, pero recuerdan lo que Dios le hizo a Egipto. La historia de la redención de Dios es tan poderosa que incluso los enemigos la usan como una advertencia. ¿Saben que la terquedad contra Jehová es un acto suicida? Y ellos entienden que endurecer entonces el corazón solamente va a alargar el sufrimiento. Y el desastre va a ser inevitable. Si los filisteos pudieron aprender de la historia espiritual, mis hermanos, los filisteos paganos pudieron aprender de la historia espiritual, en este caso lo que sucedió con Egipto, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos la Biblia completa. Nosotros no tenemos nada más el relato de un episodio en la historia, tenemos la Biblia completa. Y vemos nosotros en la Escritura cómo pasa una y otra vez, cada vez de que alguien endurece su corazón contra Dios. Vemos cómo cuando alguien actúa de una forma necia, incluso tenemos testimonios así. Y eso debe mantener nuestros corazones blandos y sensibles a la voz de Dios. Nosotros tenemos mucho más de lo que ellos tenían.
Así que debemos ser sabios y usar lo que Dios nos ha permitido. Versículo 7 dice: haced pues ahora un carro nuevo. Tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Versículo 8. Tomaréis luego el arca de Jehová, la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. La vas a dejar que se vaya sola. La vas a poner en automático, ¿no? Y observaréis. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabemos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces todavía está este asunto acá. Dice, observaréis. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Si sigue esta ruta, es de que el mal viene de Dios. Si no sigue esa ruta, entonces no fue su mano la que nos hirió. Esto fue un mero accidente. Esta fue una mera coincidencia, tener el arca aquí y que haya venido esta desgracia. O sea, todavía el asunto está acá en duda. No hay una tal seguridad al parecer, ¿no? Pero se está poniendo también a prueba la soberanía divina. La naturaleza se niega muchas veces a reconocer a Dios, ¿no? Así que diríamos que ellos tienen ahora una especie de experimento para ver si esto realmente viene de Dios o esto es una casualidad. Vamos a tomar las vacas que están amamantando, ¿no? El instinto natural de las vacas va a ser quedarse con sus crías. Son las mamás. Ellas las uncen al carro. Nos da el escritor el relato. Algo que nunca le habían hecho a esas vacas. Y entonces encierran a los becerros lejos. ¿Te das cuenta la escena, lo que está pasando, no? Si las vacas van caminando hacia Israel, abandonando a las crías, entonces esto es un milagro. Si se quedan bramando y esperando por los hijos, eso es su naturaleza. Entonces ahora está en juego las probabilidades humanamente imposibles en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver si esto es algo de Dios o es algo de la naturaleza. Interesante la creatividad, ¿no? Pero Dios opera así en lo imposible. Dios, tú has leído la historia, tú has leído lo que Dios ha hecho. Dios opera así en lo imposible, ¿no? A veces nuestra vida se siente como este carro, imagina. Todo en nuestra naturaleza y todo en nuestras circunstancias nos dice que vayamos a una dirección. Quizá es la dirección del miedo, quizá la dirección de la seguridad, ¿no? Pero es o el instinto, ¿no? Pero el Espíritu de Dios nos impulsa en otra dirección y nos impulsa hacia su voluntad. Y cuando nosotros vemos que lo sobrenatural va a superar a lo natural en nuestras vidas, sabemos que no es un accidente, sino que es humano. Muy interesantes estos relatos, mi hermano. No sé si tú te habías detenido a reflexionar en estos relatos con anterioridad. Muchas veces estos libros los pasamos con una lectura rápida. Pues nos ponemos a reflexionar en estos detalles, en estos pasos y podemos aprender mucho. Podemos aprender mucho nosotros de esto, ¿no? Versículo 10 dice: y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, encerraron en casa sus becerros, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, la caja con los ratones de oro, las figuras de sus tumores. Versículo 12: y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían el camino recto, andando
y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Entonces vemos el evento y todo. Me imagino a toda la gente viendo, ¿no? El espectáculo. Vamos a ver esto de dónde viene. Quizá algunos con los dedos cruzados. No sé si esa práctica la tenían ellos, ¿no? Pero ese fue el resultado. Las vacas se encaminaron, fueron andando, iban bramando, pero no se apartaban ni a izquierda ni a derecha, ¿no? Las vacas obedecieron la dirección que Dios les estaba dando por encima de su instinto maternal. Iban bramando, iban llorando. Van sufriendo por la separación de sus crías, pero seguían caminando derecho, recto, sin desviarse hacia Bet-Semes. Sentían el dolor, pero no detuvieron la misión. ¿Estás aprendiendo de las vacas, mi hermano? La naturaleza irracional demostró ser más obediente a la dirección de Dios que los mismos sacerdotes de Israel y que los mismos reyes de los filisteos. ¿Ves el mensaje de Dios? Muchas veces nos encontramos nosotros en la posición de la vaca, quizá, ¿no? En medio del dolor. Pero debemos obedecer al Señor en medio de bramidos, como la vaca. Porque muchas veces seguir el camino recto de Dios va a traer dolor. Va a significar dejar cosas que amemos. Ir en contra de nuestros instintos o de nuestros sentimientos, ¿no? Pero la verdadera obediencia va a seguir caminando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, a pesar de que hayan lágrimas en los ojos. Mi hermano, si unas vacas pueden hacerlo para llevar el arca de regreso, ¿no podemos nosotros para llevar el evangelio? Una pregunta para reflexionar. Si estas vacas pueden, tú y yo como seres racionales también podemos. Y tenemos mayores capacidades que un par de vacas. Demostrémoslo. Versículo 13 al 16 vamos a leer. Dice: y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró ahí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Lo fueron siguiendo hasta ahí y vieron, ok, todo se está dando el sacrificio a Dios. Bueno, va a haber alivio, va a haber sanidad, va a haber, tranquilos, solo nos toca esperar, ¿no? Interesante, ¿no? El arca llegó, dice el relato, llegó a Bet-Semes, ¿no? Versículo 13 al 15. La gente está cosechando, la gente está trabajando. A la distancia ven el arca y hay un tremendo gozo, hay regocijo, ¿no? Dice, vamos a leer otra vez el versículo 15, que nos da un detalle interesante. Dice: y los levitas bajaron el arca. Ok. Y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, ¿no? Pero los levitas bajaron el arca. Bet-Semes era una ciudad levítica. Y por primera vez, después de muchos años, vemos que están haciendo las cosas bien. Los levitas eran los encargados por la ley de tomar el control. Usaron
la madera del carro y sacrifican las vacas. Hay un orden, hay sacrificio, hay gozo. Pareciera que Israel está volviendo a sus 5 sentidos. El regreso de la presencia de Dios, mis hermanos, porque eso es lo que el arca simbolizaba, la presencia de Dios. El regreso de la presencia de Dios siempre debe traer 2 grandes cosas a nuestra vida. Anota esto ahí en tu Biblia al lado. Estos 2 elementos deben existir en la vida de aquel al que la presencia de Dios se acerca o se regresa, ¿no? Una es un gran gozo, una gran alegría. El corazón debe estar gozoso y debe estar contento. Este es uno. El otro es regresar al orden bíblico. No podemos simplemente tener una fiesta de la presencia de Dios sin la santidad. No podemos tener una fiesta de la presencia sin la santidad del orden de Dios. La verdadera adoración implica responder a la presencia de Dios con sacrificios, con reverencia, tal como lo prescribe su palabra. Interesante, 2 elementos que deben existir en el corazón de aquel en el cual la presencia de Dios está. Un gozo y orden bíblico, ¿no? Santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. No olvides eso, mi hermano. Evidencias. La Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Versículo 17 y versículo 18. Vamos a leer. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué, de Bet-Semes, hasta el día de hoy, ¿no? Así que el autor acá se detiene a hacer un pequeño inventario detallado de los sucesos, ¿no? Cuenta los tumores, cuenta también los ratones, menciona las ciudades, menciona las aldeas que no tienen muro. ¿Por qué hace todo esto el escritor? Creo que es porque Dios lleva la cuenta. Ningún detalle de la historia de la redención, ningún juicio, ninguna ofrenda se pierde en el cielo. Dios lleva un registro específico de su victoria. Y es una victoria sobre cada una de estas ciudades filisteas. A veces nosotros pensamos que los detalles de nuestra vida, ¿no? Como nuestros sufrimientos o quizá nuestras pequeñas, lo que vemos como pequeñas ofrendas, quizá pudieran pasar desapercibidas delante de la grandeza y la santidad de nuestro Dios. Pero Dios es un Dios de detalles. Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza y guarda nuestras lágrimas en su redoma, dice la Escritura, un frasquito. Nada de lo que sucede en el drama de la vida, de la redención, es olvidado por Dios. No, para Él cada pequeño detalle es importante. Cada pequeño detalle es importante. No olvides eso. No minimices o menosprecies aquello que pudieras tú hacer o dar al Señor. Para el Señor es importante. Versículo 19 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Hay un momento triste.
Pero esta es la santidad de Dios. Y el peligro que nosotros corremos por la familiaridad, ¿no? Cuando es algo muy común para nosotros, faltamos, diríamos, al respeto. Y se nos olvida que estamos tratando con el Dios Todopoderoso. La tragedia viene y golpea de nuevo al pueblo. Los hombres, aquellos que estaban felices, están emocionados, cometieron un error. Vieron dentro del arca de Jehová. ¿Recuerdas que lo veía nada más el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Dios mató a 50,070 hombres. Algunas traducciones dice 70 hombres. Pero el golpe fue masivo. El golpe fue grande. Depende de la traducción que tú veas. 70 hombres o 50,070 hombres. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Es para reflexionar. Hay alegría, hay gozo, pero debemos ser cuidadosos todavía. Dios no es un objeto de curiosidad. Se perdió el temor reverente. Ellos dijeron, bueno, el arca regresó. El arca es de nosotros, es como nuestra amiga. Dios no es nuestro cuate. Dios es el Señor Todopoderoso. Ellos echaron un vistazo como si nada. Y olvidaron que Dios era fuego consumidor. ¿Recuerdas? Los filisteos le habían tratado como un trofeo. Ganamos la batalla, nos lo ganamos. El pueblo de Israel lo había tratado como que si fuera un amuleto anteriormente, ¿no? Ahora que regresa el arca, es como nuestro cuate. No, él es el rey del universo. Él es el rey del universo. Él no es nuestro amiguito. Es el Dios Todopoderoso. Reverencia, mi hermano, ante todo. En medio de la alegría, de la emoción, como quieras verlo, reverencia ante todo. Reverencia ante todo. Versículo 20 y 21. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Hacen referencia a la santidad. ¿Quién puede estar delante de la santidad de Dios? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, un Dios que es santo? Y aquí, mis hermanos, termina este capítulo con esta pregunta. ¿Quién puede estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Quién podrá estar delante de Jehová? La santidad de Dios es peligrosa para el pecador, sean paganos o sean religiosos. La santidad de Dios es peligrosa para el pagano y para el religioso. Ellos se dan cuenta de que necesitan acá un mediador, ¿no? Alguien que se lleve la presencia a otro lado porque ellos no pueden soportarla. Y ellos quieren pasarle ahora el problema, así como lo hicieron los filisteos. Quieren pasarle el problema a otros. Ellos se lo quieren pasar a Kiriat Jearim. Vamos, el problema va a ellos. Pero esta pregunta de quién podrá estar delante de Jehová tiene una sola respuesta, mis hermanos. Nadie. Nadie por sus propios méritos. Nadie puede estar delante de Jehová por sus propios méritos. Nadie puede sobrevivir ante la santidad
del Dios Todopoderoso. Esta historia nos lleva a la tremenda necesidad que tú y yo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente a través de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote y es nuestro mediador, nosotros podemos acercarnos al Dios que es santo, sin ser consumidos. Es Cristo el que nos hace aptos para estar delante del Señor. Nosotros sin Jesús, la santidad de Dios es una amenaza. Con Jesús es el trono de gracia. Sin Jesús es una arca que nos amenaza, pero con Jesús es el trono de gracia que nos invita. La santidad de Dios es grave y debemos nosotros ser conscientes de eso. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Bendito Señor, te damos gracias por estas historias que nos recuerdan tu grandeza y tu santidad. Historias que nos recuerdan tu amor, tu misericordia, tu cuidado, pero también tu juicio. Gracias porque tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Gracias porque tenemos a Jesucristo que murió por nosotros y nos da la oportunidad de acercarnos al trono de gracia confiadamente. Señor, ayúdanos a entender la grandeza de poder acercarnos a ti con libertad. Ayúdanos a entender la grandeza de poder acercarnos a ti con libertad. Bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo a través de esta pantalla. Y gracias una vez más por estas lecciones de vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bendito Dios, eres bueno, eres grande y eres misericordioso. Mis hermanos, estamos aquí los miércoles y los viernes a las 7. Un capítulo fuerte. Hay que reflexionar. Recuerda, estamos acá los miércoles y viernes a las 7. Los domingos tenemos nuestro servicio dominical. Aquí lo puedes ver, acompáñanos. Si tienes una iglesia, no faltes a tu iglesia. Y sigue teniéndonos en tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Y recuerda, si tú quieres obtener el devocional, ahí te lo dejo en la pantalla. Y tenemos los enlaces también en la descripción del canal. Y a través de este código, lo blanco que ves ahí, el cuadrito blanco con puntitos, pones ahí la cámara de tu celular y te va a llevar automáticamente al lugar donde puedes adquirirlo. ¿Ok? Así que, mi hermano, y es un gusto, dale un like al video, compártelo. Si no te has inscrito, inscríbete y bienvenido a la familia, si es que todavía no te has inscrito. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.